Meditamos hoy sobre la oración, esa oración hecha con fe y con humildad. Y también Jesús nos dice hoy, nos recuerda que para el que cree todo es posible. Meditamos el Evangelio de Marcos 9, 14, 29. Antes de pasar a la reflexión te pido que te suscribas a mi canal y que también compartas estos videos para que otras personas puedan recibir la bendición de Dios a través de la palabra. Compartamos entonces. Marcos 9, 14, 29. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando regresaron donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlo, llenos de admiración. Él les preguntó: ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? Uno de los presentes contestó: Maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentre el espíritu lo agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca. Le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó: desde que era niño. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó: yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho. Luego salió de él, dejándolo como muerto. De modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Y Jesús les contestó: esta clase de demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración. Palabra del Señor. Es maravilloso este evangelio que nos encontramos este día de hoy con una enseñanza impresionante. Por un lado, los discípulos que están tratando de expulsar un demonio, que no han podido hacerlo. Jesús no estaba con ellos. Y mientras regresa ve que hay mucha gente reunida en torno a los discípulos y les pregunta que qué está pasando. Nadie contesta de ellos, ni de los fariseos, ni de la gente que está discutiendo con los discípulos, sino que quien responde
es el papá de este muchacho que ha traído a su hijo para que lo curen. Jesús contesta: gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes? Jesús parece que está molesto por esta actitud de los discípulos que aún viendo los milagros de Jesús, aún compartiendo los milagros de Jesús, como que no han tenido esa cercanía con Jesús, esa fe en Jesús, que Jesús lo puede hacer, que Jesús puede hacer todo. Pide como una orden: traigan al muchacho acá. Y luego interroga al papá. Tantas cosas que han pasado a este muchacho, todo lo que hace este demonio. Luego el padre pues hace una oración poderosa. Dice: ten compasión de nosotros, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Una máxima de oración. Esta oración debemos repetir nosotros también cuando no tengamos las herramientas necesarias, cuando no podamos resolver un problema, cuando no encontremos qué hacer, cuando nos sintamos tan solos y abatidos. Nuestra oración debe ser la oración de este hombre: ten compasión de nosotros y ayúdanos. El hombre ha añadido: si puedes, si quieres hacer algo, si quieres. Humildemente esta oración: si quieres, si puedes, haz algo. Y luego profundiza: ten compasión de nosotros. Jesús le dice: ¿cómo que si puedes? Claro que yo puedo. Y agrega: Jesús ha visto fe en este hombre. Ha visto fe porque lo ha traído para que los discípulos lo curen, para que los discípulos expulsen a ese demonio. Y luego se acerca a Jesús con esta oración: ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice: ¿cómo que sí puedes? Claro que sí puedo. Y dice: todo es posible para el que cree. Una manifestación de Jesús, de su poder, de su gracia, de su compasión, de la fuerza del Espíritu Santo. Dice: todo es posible para el que cree. De manera que nos está llamando entonces a tener fe, a profundizar en nuestra fe. Y aquí la petición de este hombre. Jesús ya sabía que creía y el Señor lo confiesa. Este hombre lo confiesa y le dice: yo creo, ayúdame a creer más. Qué hermosas palabras, qué hermosa enseñanza lo que nos deja este hombre con estas palabras, con esta oración. Ten compasión de nosotros y ayúdanos. Yo creo, ayúdame a creer más. Jesús le dice: todo es posible para el que cree. Y dicho esto, Jesús sanó al muchacho. Sanó al muchacho en medio de toda esta gente. Luego los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese demonio? ¿Por qué nosotros no pudimos hacerlo? Jesús les contesta: hay una clase de demonios que solo es posible expulsarla con oración. Entonces nos llama a orar, nos llama a permanecer en oración para que muchos milagros en nuestra vida se realicen. No sé cuál sea tu situación, cuál sea tu realidad, cuál es ese problema que no has podido resolver, pero como dice Jesús, hay cosas que solo con oración se pueden hacer. Estamos llamados también a expulsar tantos demonios de nuestra vida, tantos demonios que nos dejan mudos, tantos demonios que nos tiran al suelo, tantos demonios que nos dejan como muertos. Así como este muchacho, también nosotros hay que ser honestos con nuestra vida, hay que ser honestos de lo que está pasando con nuestra vida y en oración decirle al Señor: ten compasión de nosotros y ayúdanos, expulsa esos demonios de nosotros. Si nosotros no podemos con la fuerza del Espíritu Santo, con la fuerza de Jesús, vamos a poder con la fuerza de la oración. Digámosle al Señor entonces: Jesús, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús siente compasión de nosotros. Él es misericordioso y Él quiere ayudarnos. Claro que quiere ayudarnos. Y digámosle al Señor: ayúdame a creer más en ti. Quedémonos con esta reflexión
Señor, ayúdame a creer más en ti. Jesús nos dice, para el que cree, todo es posible. Bendecido día.